Tras 2 años de recesión jalonada con más de 30 subidas de impuestos, el gobierno de Mariano Rajoy pretende ahora que la tributación funcione como un inusual soplo hacia la recuperación. Entre marzo y abril de 2014, el Ejecutivo acordará una reforma fiscal que quiere conjugar bajadas de impuestos con subidas de la recaudación, impulso a la actividad sin deterioro del déficit público y que entrará en vigor, calculamos que en pleno 2015 electoral. Sobre esta reforma fiscal y otros temas hablaremos con Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, jefe de equipo de inspección de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria en la actualidad y frecuente comentarista de medios de comunicación que viene a presentarnos este libro. ¿Hacienda somos todos? ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bien hallado. Bienvenido aquí a Periodista Digital. Cuéntanos. Bueno, ¿sabemos los españoles realmente lo que pagamos de impuestos? Estoy seguro que si le preguntas a cualquier español que vayamos ahora a la calle y le preguntamos exactamente cuánto ha pagado de impuestos en el ejercicio fiscal 2012 o 2011, seguro que no lo sabe. Bueno, no lo sabe, pero sí tiene la impresión de que le han subido los impuestos, de que le han recortado las prestaciones sociales, que ha habido todo tipo de recortes y bueno, tiene una sensación de malestar. No, en general no sabemos lo que pagamos de impuestos porque es complicado. Es decir, por ejemplo, uno compra un producto y lleva IVA, puede llevar impuestos especiales. Muchas veces uno no es consciente de los impuestos que paga y en otras ocasiones es muy consciente, por ejemplo, cuando los impuestos son directos. ¿Qué pasaría, Francisco, si al ir a la gasolinera pagáramos, por un lado, lo que sale la gasolina y luego nos dijeran, bueno, ahora tiene que pagar todos los impuestos que hay detrás? ¿Cómo cambiaría la concepción de la carga fiscal que llevamos a nuestras espaldas día a día? Bueno, los ciudadanos en parte no son conscientes de que se están pagando determinados impuestos y eso no es bueno porque no se vuelven exigentes a la hora de exigir servicios públicos. De todas formas, teniendo en cuenta los problemas que ha habido de conciencia fiscal en España, los casos de malversación de caudales públicos, los casos de gente funcionando con dinero negro, también habría que ver si una política de transparencia total en una situación de graves escándalos no sería contraproducente para el cumplimiento de las leyes. La verdad es que en general el público debería estar más informado y esta es una de las razones por las que he escrito este libro, pero también es cierto que tampoco muchas veces no conduciría a ninguna parte el ser consciente a todas horas del coste que se está pagando en impuestos. Pero a veces habría que pararse a pensar, ya que hablamos tanto de los derechos, de los servicios que tiene que proveer el Estado, el coste que tiene sufragar a través de esos impuestos un Estado como el que tenemos, ineficiente, eficiente, no lo sé, pero sí tremendamente costoso, ¿no? Sí, es decir, a la gente cuando se le explica cuáles son sus derechos debería haber una contrapartida de cuál es el coste de sus derechos, y un debate maduro sobre esta cuestión exige conocer pues un poco cómo son los impuestos. Entonces, la idea que a mí me anima, una de las ideas que me anima a escribir este libro es explicar cuál es la otra cara B de la financiación del Estado. Financiación que en mi opinión es imprescindible, por eso abro el libro hablando de que los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. Yo creo que eso es cierto, pero también es cierto que también es importante ver qué nivel de civilización queremos, qué estado de bienestar queremos, teniendo en cuenta que efectivamente, como bien dice, hay que pagarlo. Ahora, Francisco, yo recuerdo que en los años 80 Hacienda hacía una campaña precisamente con esa frase en la cual Pedro J. Ramírez se prestó a educarnos y a decirnos que había que pagar impuestos y que así no caíamos en la jungla y nos manteníamos en la civilización. Pero fíjese que yo estoy a favor, por ejemplo, de que se paguen los menos impuestos posibles, y no creo que por eso yo sea un incivilizado o un Tarzán de la jungla. Bueno, no, vamos a ver. Es decir, yo creo que vamos a ver, hay diversas posturas ideológicas y hay gente que quiere menos Estado, pero un mínimo de Estado hay que tenerlo. Es decir, y el planteamiento de ir hacia impuestos cero, pues es
es sencillamente abandonar el Estado porque no es porque no queda dinero para pagar pues bueno, lo que decía Adam Smith, un mínimo de infraestructuras que no se pueden financiar de forma privada, un mínimo de justicia. Es decir, los requisitos básicos para que funcione una economía de mercado es tener un agente de autoridad que imponga determinadas reglas, y eso tiene un precio. Ahora bien, también es cierto que muchos ciudadanos están percibiendo los impuestos en estos momentos más que como un precio por civilización, los están percibiendo como un precio de opresión o un precio de corrupción, y esa es la razón por la cual está sufriendo tantísimo la conciencia fiscal y nos hemos adentrado en una crisis fiscal. ¿Y esa percepción es engañosa, Francisco, o no? A ver, esa percepción tiene algo de engañosa, es decir, porque, vamos a ver, porque la crisis fiscal en parte se ha originado por mala gestión. Me explicaré. Los impuestos que pagamos sirven normalmente, o sirven en su inmensa mayoría, para pagar infraestructuras, para pagar sanidad, para pagar educación. No para pagar a unos cuantos corruptos. De ahí, desafortunadamente, esto está ocurriendo. Pero mucho de ese dinero ha ido a parar a manos muy pocos limpias, o muy pocos transparentes. Vamos a ver, hay un problema efectivamente de ejemplaridad pública absoluto. Y a ver, una cita que está repetida a propio intento un par de veces en el libro es la de Albert Einstein diciendo que el ejemplo no es la mejor forma de cambiar el comportamiento de los demás, es la única forma. Entonces hay un problema gravísimo de ejemplaridad y eso dentro de lo que es la crisis institucional que desgraciadamente hay en España, una parte de ella se traduce en crisis de alguna forma fiscal. Pero también hay que tener en cuenta que hay otra parte sustancial de estos impuestos que se está dedicando a pagar una serie de servicios esenciales, sin los cuales, permítame que le diga que la civilización literalmente se derrumba si nos vamos a un caso extremo, y también que a veces se confunde lo que han sido errores y mala gestión con corrupción. Entonces, si por ejemplo pongamos que en Madrid se han construido 10 nuevos hospitales en los últimos años, porque todo el mundo quería tener un hospital cerca de casa, en realidad se está dando un servicio excesivo, sobredimensionado, y luego lógicamente hay que pagarlo, y eso evidentemente es un error de gestión, pero no es necesariamente un caso de corrupción. Entonces, yo lo que creo es que se da una combinación de todos estos factores, es decir, habría menos impuestos, habría un menor nivel fiscal, o sea, un menor nivel de impuestos, que un mínimo naturalmente yo creo que es imprescindible, si el gasto público fuese menor porque hubiese menos corrupción, pero también si el gasto público fuese menor porque se hubiesen tomado decisiones más acertadas. Entonces, bueno, a ver, el tema es complicado y está abierto al debate, por eso he intentado exponerlo. Pero también se dice que los ciudadanos trabajamos más de la mitad del año para el Estado y el resto, pues lo que nos queda para nosotros. Bueno, no debería ser más. Debería, dado el nivel de presión fiscal, la presión fiscal, término técnico que consiste en la recaudación dividida entre la producción total, entre el Producto Interior Bruto, si estamos en un 37% de presión fiscal, de alguna forma los ingresos públicos por todos los conceptos son un 37%. Por tanto, no estamos trabajando la mitad del año. Lo que ocurre es que esto está muy mal repartido. Y la carga fiscal por ejemplo, de las rentas del trabajo es, de una forma o de otra, es más de la mitad de la recaudación total. Entonces existen actividades que pagan muy pocos impuestos y unas rentas del trabajo que sostienen el sistema. Y lógicamente, el señor que mira desde el punto de vista de que lo que tiene es una nómina, piensa con razón, que está sosteniendo el sistema y que deberían aliviarle la carga porque este impuesto ha subido muchísimo en los últimos tiempos. Pues eso es verdad. Es decir, todo este tipo de ideas son correctas, pero en el fondo, para mejorar la situación, no se tiene que recaudar indiscriminadamente, pero sí que se tiene que recaudar, en mi opinión, algo más. También hay que recortar el gasto público y en un libro de ingresos hablo precisamente de gasto público, y también, sobre todo, se debe mejorar sustancialmente el cumplimiento de las leyes, mejores o peores, las que sean. Pero sin cumplir leyes no vamos a ninguna parte. En todo caso, sí. Estuve leyendo su blog en Voz Populi. Sí. Dice que perfectamente había en materia fiscal hubo señales en 2008 de que se venía una crisis gravísima
y mucha gente miró para otro lado, ¿no? Correcto. Dice que el gobierno no tomó ninguna medida. En No. realidad pretendió salir de la situación gastando más, como por ejemplo el Plan E, y que... E ingresando menos, como por ejemplo menos. con la deducción de 400 euros, por ejemplo, que es la medida de recorte de ingresos públicos más costosa de la historia de España. Y sí, yo entonces era portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda y recuerdo que sacamos una nota que se llamaba literalmente luces de alarma en la recaudación tributaria. Correcto. Y efectivamente no nos hicieron mucho caso. No, más bien no nos hicieron ningún caso, pero la señal de alarma es un poquito antes, en mi opinión, de lo que pasó entonces. Es en las elecciones de marzo de 2008, porque se había producido una desconexión completa en un tema que ha tocado antes y que es muy interesante, que es la conexión entre el gasto que se realiza y los ingresos que se tienen para financiarlo. Se hizo una campaña donde todo valía con tal de bajar impuestos y que acabó ganando por la mano Zapatero, prometiendo unas mayores rebajas de impuestos que nadie, el tema de los 400 euros, aunque hay más, como el cheque bebé, etcétera. Y además luego, posteriormente, intentando reanimar la economía a base de realizar gasto público sin mirar en la eficiencia de ese gasto. Y esto, a ver, esto es otro tema que trato ligeramente en el libro, quizás no es porque no es un tema de ingresos, pero en España todo lo que se apellidaba inversión o gasto social valía. Y bueno, pues al final nos hemos encontrado con un montón de hospitales, polideportivos o aeropuertos que efectivamente son una inversión, pero que no nos sirven y que el dinero ahí ya está gastado. Entonces, sí, yo creo que ha habido una mala gestión, una muy, muy, muy mala gestión de la crisis. Y esto, a ver, tiene puntos de corrupción, evidentemente, eso lo sabemos todos, pero no solamente es corrupción, es que nos hemos gastado, es despilfarro, es no tener en cuenta no hacer un análisis coste-beneficio, y todas estas cuestiones yo creo que se pueden y se deben explicar al gran público, porque al final, aunque uno no entienda de impuestos, le acaba tocando pagar impuestos. Hablamos en el libro de la burbuja futbolística. Sí. ¿Cómo se explica, Francisco, que equipos como el Barça o el Madrid, que deben muchísimo dinero a Hacienda, sigan gastando alegremente pastizales en jugadores carísimos? Y lo estaba comentando con un amigo que la semana pasada le llamó a Hacienda para que se pase por sus oficinas porque debía 6 céntimos. 6 céntimos. Con lo cual, ¿hay doble vara de medir? Bueno, ¿o al final va a ser que Hacienda no somos todos? Vamos a ver, lo de los 6 céntimos yo le aseguro que esto no es lo normal, Pero verídico, ¿eh? Bueno, puede ser, no digo que no, pero esto es una parte del efecto dinosaurio de generar, vamos a ver, de intentar gestionar, de gestionar 19 millones de declarantes del IRPF. Entonces, por cierto, hablando del libro Hacienda somos todos, hombre, desde un punto de vista general de presentar una declaración de IRPF, prácticamente sí. Desde el punto de vista de que todos paguen lo que tienen que pagar, desgraciadamente esto tiene sus matices. Si usted o yo deberíamos tanto dinero como lo deben el Barça o el Real Madrid, ¿estaríamos en este momento hablando tranquilamente? Vamos a ver. Lo que uno debe va en función de lo que pueda generar de ingresos. Es decir, que si yo me gasto 200.000 euros y debo medio millón y tengo mi salario actual, que no es el de Cristiano Ronaldo, por decirle algo, no me parece que sea el de Cristiano Ronaldo, y no estoy dando un dato de información confidencial, yo tendría un problema. Sin embargo, si los debe un crack futbolístico... Se me está escapando por las ramas. Sí. Dígame, ¿hay trato de favor a los clubes de fútbol por parte de Hacienda, sí o no? No, yo creo que no. Yo lo que creo es que ha habido malas decisiones, que es otra cuestión. Es decir, la burbuja futbolística es una parte de la gran burbuja en la que vivió este país, que ha generado algunos de los problemas que hemos hablado antes. Pero a gente que debía millones y millones de euros, el señor Montoro les ofreció una amnistía fiscal, y a los ciudadanos de a pie, pues no hubo ninguna amnistía fiscal. Bueno, pero vamos a ver, esa es una medida del gobierno de la que trato, de lo que es la amnistía fiscal, pero vamos, que yo sepa, dentro de lo que se ha hecho público, no ha habido casos directamente relacionados con el mundo del fútbol. De hecho, vamos a ver, en el tema del mundo del fútbol, lo que ha habido son clubs que están en una situación bastante mala, porque han ido gastándose más dinero del que podían. Es más, al Valencia se le rescató la Generalitat Valenciana. Valenciana, sí, bien. Pero vamos a ver, pues eso es una decisión política
de la Generalitat Valenciana y no el trabajo profesional de Hacienda. Vamos a ver, yo en el capítulo de este tema, déjame hablar un poco. Yo reconozco que, por una parte, yo creo que sí que ha habido un trabajo bastante profesional porque los clubs, para intentar competir y ganar, y esto de que tener una afición exigente y demás, han intentado fichar a buenos jugadores y los grandes jugadores tienen una ventaja, que es que pueden negociar sus emolumentos libres de impuestos, de tal forma que lo que se paga de IRPF es un coste para el club. Y como España ha tenido un impuesto sobre la renta muy alto, pues tenían problemas graves para competir. Bueno, idearon todo tipo de ingenierías fiscales. Aquella ley Beckham, decía. No, los clubs organizaron una serie de medidas de ingeniería fiscal, de pagar a través de derechos de imagen a sociedades de sus jugadores, una serie de cosas, y Hacienda fue levantando actas y las ganó el Tribunal Supremo. Entonces, las ha acabado ganando en su inmensa mayoría. Y bueno, pues digamos que esta es la parte positiva. Luego, cuando los clubs tenían que pagar esto, o lo que son las retenciones habituales de sus jugadores, fueron pidiendo aplazamientos que ahora tenemos muy claro que en buena medida no se debían haber concedido. No era fácil enfrentarse a esa situación porque el grado de presión social que tenía el mundo del fútbol era espectacular. En el libro cuento, pues no sé, por ejemplo, que había dos equipos, yo creo que, si mal no recuerdan, el Sevilla y el Celta, que iban a pasar a Segunda B porque no estaban al día, vamos, porque las sociedades anónimas deportivas estaban prácticamente quebradas, y hubo manifestaciones para evitar que pasasen a Segunda B. Es decir, vamos a ver, y no había manifestaciones por otros temas, pero había manifestaciones por este tipo de cuestiones. Entonces, los jefes de recaudación... Circo, sí, efectivamente, los jefes de Hacienda tampoco no viven en una burbuja. Entonces, ha habido ahí, pues seguramente decisiones, aplazamientos que no se debían haber concedido. Esta política, pues luego ha cambiado y ahora estamos exigiendo que paguen todo lo que deben. Entonces, mire, ¿qué quiere que le diga? Igual que el resto de los españoles no ven igual la situación económica de un club de fútbol que otras cosas, pues seguramente en cuanto a los aplazamientos, algunas deudas no se debían haber... Se debía haber sido más serio y más exigente con algunos clubes de fútbol. Yo creo que sí, pero a toro pasado es muy fácil hablar. Eso es más o menos lo que yo explico en el libro, lo que yo creo que ha pasado. Vamos a hablar de la reforma fiscal, que va a ser uno de los grandes temas de la agenda política de este año, ¿no? Sí. Montoro dice, ahora toca bajar los impuestos. A mí me cuesta creerlo después de los hablazos que nos ha venido metiendo. ¿Usted le cree a Montoro? Bueno, vamos a ver, yo creo que de alguna forma sí que creo que piense que ahora toca bajar impuestos porque, dado el nivel de nominal de impuestos o de lo que pagan, lo que efectivamente pagan la parte controlada de rentas o la gente que de verdad paga impuestos, pues debe pensar que con estos niveles de impuestos, si continúa subiéndolos, es complicado presentarse a las elecciones. Evidentemente, por un factor básicamente político, creo que efectivamente él debe pensar que eso es así. ¿Hay impuestos abusivos en este momento? Pues hombre... ¿Qué le parece, por ejemplo, que haya ciudadanos que heredan una propiedad y tienen que pedir un crédito para pagar los impuestos que le caen sobre esa propiedad? Es algo, es un poco hasta surrealista, ¿no? Bueno, en algunos casos el impuesto de sucesiones en España, bueno, pues es un caso de surrealismo fiscal y de falta de coherencia. Hay 20 impuestos de sucesiones distintos, 15 en las comunidades autónomas de régimen común, otro en Navarra, otros 3 en el País Vasco y uno de no residentes, que es el que aplica, o uno del Estado que se aplica a los no residentes. Y esto va, para que nos hagamos una idea, desde desfiscalización prácticamente completa, bonificación del 99% entre padres e hijos en Madrid, tipo general del 0,80% en Navarra, hasta un tipo máximo que puede llegar al 81,5% de lo heredado, en función de lo que se herede, del patrimonio persistente y del parentesco. ¿Dónde Entonces, son los tipos más altos? Vamos a ver, si hereda entre extraños, es decir, no hay parentesco, y esta persona hereda mucho dinero y además tiene un patrimonio persistente, me parece que es superior a 700.000 euros o 1.000.000, una cosa por el estilo, acaba pagando un 81,5%. Entonces, 81,5% de lo que uno hereda me parece abusivo, sí. O sea, descaradamente sí. Y sin embargo, esto no lo paga apenas nadie. Pues en la práctica apenas lo paga nadie. Al final, un impuesto con semejante andamiaje es completamente ineficiente. La gente se cambia de sitio, es decir, es un pequeño desastre. Entonces,
ese, por ejemplo, es un impuesto muy elevado. El pagar en un IRPF por encima de un 52% o un 56% en Cataluña, pues también a mí me parecen unos tipos completamente excesivos. Pero que ¿El además IBI pagan... en algunas provincias, en algunas capitales, no es también abusivo? Vamos a ver, el IBI es... vamos a ver, el IBI, el principal problema que tenemos es que los ayuntamientos habían creado una estructura en época de bonanza basándose en que iban a estar de alguna forma vendiendo suelo indefinidamente. Cuando se ha agotado este tema y tienes una estructura municipal excesiva, que no siempre es un tema de corrupción, aunque desde luego en este tema inmobiliario en España lo ha habido, sino por ejemplo de establecer unos servicios que luego no puedes pagar, pues nos hemos encontrado con que han grabado cada vez más la propiedad inmueble que no se puede mover. Pero ¿cuál es el problema? Que esta propiedad inmueble vale cada vez menos. Entonces, en algunos aspectos a alguna gente casi no le sale a cuenta el pagarlo el IBI, pero de todas formas, por comparación, en otros países que tienen menor presión fiscal, sin embargo, las property taxes que se pagan, por ejemplo, en Estados Unidos son superiores. O sea que, bueno, que en fin, que el asunto, como casi todo, es matizable. Aún así. Es que a veces recortan por un lado, pero también aumentan por otro, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. por un lado, este gobierno, por ejemplo, ha anunciado algunas bajadas de impuestos, pero los impuestos especiales, por ejemplo, los viven disparados, ¿no? Bueno, los impuestos especiales españoles aún así son los más bajos de Europa. Es decir, por tener todo en cuenta, es decir, uno cuando coge el coche y se va a Francia o a Alemania y la gasolina es más cara, pero no es que la gasolina en sí sea más cara, sino que se pagan más impuestos sobre la gasolina. También ganan más, ¿eh? Sí, también ganan más, es decir, si no... No, es que a veces sí. se compara y se dice, bueno, no, a comparación de otros países, vale, pero si te comparas con otros países, compáralo todo. Sí, Es que, sí. y la renta per cápita de Alemania o de Francia es superior, ¿no? Es superior, correcto, es verdad, pero de alguna forma, de alguna forma, si miramos la estructura, tenemos unos impuestos directos más altos y unos impuestos indirectos de momento algo más bajos, aunque desde luego el IVA ha subido muchísimo más. Un nivel en 21, más que... ¿Se puede todavía bueno, grabar todavía más? Sí, se puede llegar hasta un 25. Y de hecho es lo que hay en Dinamarca o en Suecia. Y lo más importante de todo, se pueden meter más productos que ahora van a tipo de reducido o super reducido, se pueden llevar a la cesta general. Y esa es la idea que está vendiendo la Comisión Europea. Vamos a ver, ¿eso aumenta la recaudación? Yo creo que sí, pero subir el precio del pan, que paga un IVA del 4% al 21%, a mí me parece que debería ser la última medida para incrementar la recaudación y que hay muchísimas otras que deberían tomarse antes de, ya le digo, que subir el pan a todos los ciudadanos. ¿Qué le parece el propósito que tiene el gobierno de suprimir todos los impuestos de raíz autonómica? Pues me parece que esto necesita una ordenación. Es decir, lo que comentábamos antes del impuesto de sucesiones es paradigmático. O sea, 20 sistemas distintos, que en cada sitio sea una cosa, que no sepa un contribuyente si se mueve a un determinado sitio, si pagará o no pagará un impuesto. Esto genera muchísima ineficiencia. Luego las propias comunidades autónomas no saben ni qué están recaudando con esto, ni el coste de recaudar, porque eso también existe. Entonces me parece que es una cuestión básica. Es decir, si uno quiere tener una unidad de mercado, y me parece que eso es una cosa importante, porque un mercado amplio permite tener empresas más grandes con menores costes, es decir, crea riqueza. La ampliación de mercados crea riqueza. Esta es la idea de la Unión Europea. Y el tener productos que no pueden traspasar de un sitio para otro porque hay barreras fiscales, lo que conduce es literalmente al caos. Ahí, y en este sentido... Sí, pero aquí parece que los que se hacen ricos son otros a costa de mucha gente que paga religiosamente sus impuestos y al final terminan cerrando sus negocios, no pueden pagar las nóminas. Sí, pero yo lo que estamos hablando aquí en esta cuestión de un tema esencialmente de eficiencia, de unidad de mercado, de que las cosas no es que... Y este tipo de impuestos no recaudan gran cosa, son molestos y al final los paga muy poca gente, menos de lo que sé qué, pero distorsionan muchísimo la actividad. Y esto pues es muy negativo. Ha dicho Funcas que el sistema tributario español estaba preparado para recaudar solo con burbuja inmobiliaria. Creo que yo comparto completamente el criterio. La burbuja inmobiliaria generó unos ingresos atípicos por dos vías. Por una parte, impuestos directamente ligados a la actividad inmobiliaria. Si aquí construimos y vendemos 600.000 casas, que es el mismo número de casas que se venden a la vez o se vendían a la vez en Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia,
Pues aquí pasan dos cosas. Si no estamos reconstruyendo un país destruido por una guerra, esto no es sostenible. Y en segundo lugar, eso significa que los impuestos, por ejemplo, de transmisiones patrimoniales por comprar una vivienda, de construcciones, instalaciones y obras, las licencias y todas estas cosas, recaudan de una forma desaforada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ocurren estas cosas? Bueno, pues que se deja el resto del sistema hecho un caos, porque da todo igual. Las comunidades autónomas entran, por ejemplo, en una carrera de rebajar sucesiones, porque yo, a base de transmisiones, como decía un director general de tributos de una comunidad autónoma, no hago nada y todos los años me sentaba a la mesa, no hacía nada y todos los años 20% más de ingresos. Bueno, eso es un auténtico problema. Francisco, ¿no sería interesante que las comunidades autónomas compitieran entre sí a nivel fiscal? Quiero decir, por ejemplo, que un empresario que le da igual donde tenga su fábrica, pues buscar cuál es impositivamente el más conveniente. Yo no soy partidario. Vamos a ver, puede haber, como todo esta cuestión de la competencia fiscal, puede haber matices, pero si nosotros queremos que el empresario, vamos a ver, tener los empresarios más eficientes y que atiendan las necesidades reales, los impuestos no deberían ser el factor por el cual se decidiese la instalación de la gente en un sitio o en otro. Y esto se puede ver con cristalina claridad, por ejemplo, con lo que ha pasado en Europa. Es decir, tenemos una serie de multinacionales que están operando desde Irlanda y se han ido allí, bueno, en parte por lo que es una mano de obra cualificada y que sabe hablar inglés. Bien, esto es una... Y a ver, y eso sí es un factor real, pero también están operando desde Irlanda para toda Europa porque allí se pagan menos impuestos, pero bastantes menos de los que uno se cree. Y sin embargo, entonces, ¿esto es más eficiente o es menos eficiente? Bueno, esto genera pérdida de recaudación para los demás países, competencia perjudicial para los demás empresarios que, no teniendo tamaño suficiente para montar una estructura internacional, pues se tienen que enfrentar a grandes multinacionales que pagan muy pocos impuestos. Es decir, yo tengo más coste que una gran multinacional. Y en tercer lugar, que yo quiero que a mí me sirvan un producto y en lugar de enviármelo por el sistema más eficiente, me lo envían desde Irlanda, que está en el quinto pino, entre comillas, porque allí hay una distorsión fiscal. Entonces, lo de la competencia fiscal tiene muchos más hándicaps de lo que nos queremos creer. Y usted aboga entonces por un tratamiento más justo para todos. Exactamente, es decir, por un nivel más equilibrado, más repartido. Más repartido, es decir, esto los organismos internacionales lo llaman Balance Level Play File, es decir, tener un campo de juego más similar. ¿Y un tax flat? Flat tax, vamos a ver, yo creo que los impuestos, vamos a ver, esto se refiere básicamente al impuesto sobre la renta. Entonces, un impuesto sobre la renta con muchos tipos, teóricamente es muy progresivo. Entonces paga mucho más el que gana más. Esto a nivel teórico pues puede estar muy bien, pero luego en la práctica lo que vemos es que los grandes ricos no están pagando el 56% que sería el tipo máximo. Entonces, y sin embargo la progresividad hace que muchas actividades que se podrían emprender no se hacen porque tienes que soportar un nivel de impuestos muy muy elevado. Entonces, la idea es que habría que reducir el número de tipos impositivos y que la progresividad nominal del IRPF debería ser inferior. Yo creo que sí, el flat tax a mí me parece un poco exagerado, pero idealmente, en mi opinión, un impuesto sobre la renta debería tener 2-3 tramos, como ocurre en Estados Unidos, y no tener 10 tramos como ocurre aquí, porque lo único que da lugar a esa distorsión es que, es lo que le digo, que al final dices, oh, un 56% es muchísimo. Hombre, pues sí, es mucho, es una barbaridad. Pero ¿cuánta gente paga eso? Entonces si no eres capaz de cobrárselo, hombre, a lo mejor con un tipo inferior conseguías cobrarlo y sobre todo distorsionabas menos las actividades económicas. Uno de los casos más divertidos que pongo en el libro es el tema de qué es lo que pasó con dos jugadores de baloncesto que vienen a España y se encuentran por peculiaridades. Vamos a ver, se vinieron a España porque cerró la NBA. Entonces dijeron, bueno, pues yo me vengo y vuelvo a un club español y voy a estar jugando entre tanto y que me paguen. Y bueno, en Estados Unidos se pagan bastantes menos impuestos. Y cuando te vienes a Europa, resulta que aquí pagas más. Bueno, pues me quedará algo, ¿no? Porque cambias la residencia, tienes que pagar por toda tu base mundial y descuentas lo que pagas en Estados Unidos. En la práctica, estos dos señores pagaban más de un 100% efectivo. Claro, se volvieron a ir.
O sea, dejaron Se de volvieron arruinados. No. Se volvieron antes de cambiar la residencia. Y entonces nos hemos encontrado con que ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues un caso práctico de qué es lo que ocurre cuando uno pone un impuesto real del 100%. A ver, es un caso casi de laboratorio, pero es real. Es decir, uno pone más de un 100% y no recauda nada. Cero. Y destruye actividad económica, porque esta gente quería jugar al baloncesto, los aficionados los querían ver aquí y no hemos podido. Es decir, es un caso muy particular, pero a veces es bueno ver que esto de tener impuestos muy altos, teóricamente muy altos, no solamente no sirve para recaudar, sino que ataca la actividad económica. Entonces, yo soy partidario de que existan impuestos, pero que existan impuestos a unos niveles moderados que podamos recaudar y que interfieran lo menos posible con la actividad económica. Entonces, este es un tema importante, sí. Hay un capítulo dedicado a las ICAPs. Sí. Dice que hay mucha hipocresía en ese tema. Sí. Explíquenos, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, antes hablábamos del 56% para ricos y luego nos encontramos con que en España, bueno, hay un sistema que es que las instituciones de inversión colectiva pagan el 1% y luego cuando reparten su dividendo o cuando vendes tu participación, pagas la tarifa de rendimiento de capital mobiliario que te toque. Ahora está entre el 19 y el 27%. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues el sistema puede ser más o menos afortunado o no, que las instituciones de inversión colectiva pagan el 1%, pero pagan el 1% porque son colectivas, porque yo pongo el dinero en un fondo de inversión y pierdo todo el control de mi dinero. Bueno, y cuando lo quiero recuperar, entonces paso por, si el fondo ha ganado, paso por taquilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que una parte de ellas, casi todas son, bueno, prácticamente todas son SICAV, se han utilizado para la gestión personal de grandes fortunas, una gestión privada de grandes fortunas. Por cierto, es un tema que es legítimo, es decir, estos señores son inversores y quieren gestionar su participación. Lo que no parece razonable es que en lugar de pagar un 30 o un 25% de impuestos de sociedades, paguen el 1% porque se les considere colectivas cuando no lo son. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que la Inspección de Hacienda hizo un plan de control, de inspecciones, y descubrió que muchísimas de ellas no se cumplían los requisitos. ¿Y qué es lo que pasó en España? Que quitaron la competencia a la Inspección de Hacienda y se lo pasaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto, pues, vamos a ver, un gobierno puede considerar que la mejor opción que tiene es que las grandes fortunas paguen pocos impuestos por su gestión de cartera y que les establece un régimen para ellas. Bueno, es decir, esto es legítimo, pero tiene que tratar a los ciudadanos como mayores de edad y tiene que establecer unas leyes que se puedan cumplir. Porque claro, lo que no parece razonable es que una institución de inversión colectiva no sea colectiva y entonces cuando le levante actas a Hacienda, entonces diga, no, pero entonces espera un momento que quitamos Hacienda de en medio y lo colocamos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Claro, al final todo el mundo tiene la impresión de que las leyes se aplican de una forma desigual a unos y a otros. ¿Y eso es una impresión o al final es una realidad? Bueno, en este caso, en el caso concreto de la SICAV, lo que tenemos es que es el único caso de régimen fiscal que no controla la Inspección de Hacienda y que se le ha atribuido un órgano extraño. Entonces, a mí me parece que esto es un mensaje muy malo. También es un mensaje tremendo el decir, bueno, aunque no se cumplan las leyes, esta gente, hay un caso extremo que salió en el periódico y me voy a reservar el nombre de un señor que tenía una SICAV con 99 más, que la SICAV, la gestora, se peleó con él, retiró los 99 inversores, lo que se conoce en jerga como mariachis, y se quedó él solo. Entonces nos encontramos ante una institución de inversión colectiva unipersonal. Y cuando llegamos a esta cuestión, lo que ocurre es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le da un plazo de 2 años para que busque 99 inversores más. Claro, cuando un contribuyente de a pie ve esto, dice, hombre, yo es que querría que me tratasen así, pero claro, si hacemos las cosas así no cobramos impuestos. Entonces, yo creo que este tema está muy mal hecho, no porque ahí haya una recaudación sideral que nos permita salir de la crisis, porque esto no es verdad, y es una de las cosas que intento combatir en el libro, es decir, los vendedores de unicornios varios, sino que el ciudadano tiene la impresión de que las leyes no se aplican con justicia.
en julio, en el barómetro del CIS, el 87% de los españoles decía que los impuestos no se aplicaban con justicia. Claro, viendo casos como estos, pues yo creo que esto habría que cambiarlo. Es decir, si uno quiere un régimen distinto, pues lo pone. Pero trata a los ciudadanos como mayores de edad y no le dice, no, es que esto es por ser colectivas, y luego lo que haces es obstaculizar los medios de control para comprobar si lo son o no. No me resisto a preguntarle por el impuesto a las sociedades. En la actualidad el impuesto de sociedades está en un 30% para las grandes empresas y un 25% para las pymes. Y Hacienda pues parece que se muestra favorable a bajar el nominal, ¿no? Del gravamen sobre el beneficio de las compañías. Sí. ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Bueno, España tiene un tipo más elevado que la mayor parte de los países de la OCDE del impuesto de sociedades. Y el impuesto de sociedades es un tributo que más se tiene en cuenta a la hora de invertir. Entonces, la idea, que además parece que recoge íntegramente el informe del comité de expertos, es bajar este tipo a cambio de que una serie de deducciones prácticamente desaparezcan o se recorten. Y yo creo que ambas ideas son buenas ideas, aunque implementarlo, o sea, llevarlo a la práctica es más complicado. Pero son buenas ideas porque, por una parte, tenemos que intentar vender de cara a un inversor un sistema más sencillo y con un coste fiscal más predecible, diciéndole, bueno, no, mire usted, y a poder ser que se visualice que uno va a pagar menos. Esto es importante. Entonces, bueno, pues venga usted a España que pagará un 25%, por ejemplo, en una gran operación sobre los beneficios, en lugar de un 30%, pero que luego tendrá usted una serie de deducciones complicadas, interpretables, a lo mejor se tiene que pelear con la Inspección de Hacienda y ¿cómo se llama? Pero pagará un 17%. Pues no, es preferible decirle a este inversor que venga aquí y que pague un 25%. Eso está muy bien. Y luego, vamos a ver, en los temas de gasto público es bastante corriente que haya muy mala prensa justificada con las subvenciones. Que diga, hombre, pues es que este gasto no está justificado, altera la competencia, y es correcto, pero todavía más complicado de controlar es el tema de las deducciones. Esto, uno establece una deducción para producción cinematográfica y sirve para el objetivo que se hizo. Bueno, porque esto al final consiste en que un señor no paga impuestos, o sea, paga menos impuestos de los que les tocaba, y equivale pura y simplemente a darle una subvención, pero la subvención, con toda la mala fama que tiene, en general está más controlada. Entonces, el reducir estas subvenciones que no sabemos luego, por ejemplo, otro ejemplo, una deducción que además tiene buena fama, I+D, investigación y desarrollo, sí, pero por los niveles de esa deducción uno debería pensar que aquí ya existen varios Silicon Valleys y luego resulta que no es así. Entonces, o sea que hay mucha trampa, mucho listo con el tema de las deducciones. No, pero más que mucho listo, que también, pero bueno, ahí es eso nuestro trabajo. La inspección intenta que si un señor no cumple los requisitos, pues exigirle el acta correspondiente, sino si esa deducción realmente nos sirve para el objetivo que es fomentar determinadas cosas. La actividad económica, ¿no? Esa actividad económica, porque de hecho, yo creo que en el fondo vuelve a ser una idea equivocada incluso desde un planteamiento liberal. Es decir, si esa actividad I+D es buena, es rentable, tal cual, no, mire usted le pone los mismos impuestos a los demás y si esta gente hace las cosas bien, las hace mejores y tal y cual, pues sacará partido de esto. Es decir, la idea, pues aquí de nuevo tendríamos que copiar lo que funciona. En Estados Unidos no se invierte en capital riesgo en todas estas startups que en muchos casos se falla, pero que cuando se acierta se obtienen unos rendimientos brutales por razones fiscales, sino porque allí hay innovación, hay desarrollo y porque piensan que el mercado va a comprar los nuevos productos que salgan de esto. Entonces, en este sentido, el tener un sistema más neutral y más simple y con unos tipos menores que atraigan inversión, a mí me parece que es una idea correcta. O sea, y más equitativo, Francisco, porque también. En el caso de los ayuntamientos, por ejemplo, que durante años han gastado desorbitadamente y han dejado tirados en la cuneta a cientos y cientos de empresarios, al final fue Hacienda quien les rescató. Cuando hacen el plan de rescate de proveedores, es Hacienda el que va y el que les pone la pasta para que cumplan con sus proveedores. Esa beneficencia no la tuvieron con el resto de los ciudadanos. Bueno, vamos a ver lo de los rescates, bien sea administraciones públicas, bien sea el sistema financiero. Realmente no es un tema fiscal, pero bueno, yo algo de eso hablo. Al final lo que ocurre es que
es que tienes que tener ayuntamientos, tienes que tener sistema financiero y desgraciadamente hay que poner el dinero. Pero claro, esto tiene un coste de cara a que el ciudadano piensa que está pagando, que a él no le rescata a nadie y que tiene que pagar el rescate de todos los demás, muy negativo. O sea, eso es así. Y en toda Europa esto está ocurriendo. Entonces, no es muy equitativo, pero a lo mejor es imprescindible. Pero, ¿por qué los ciudadanos lo critican tanto? Fundamentalmente porque sí que había gente responsable de que todo esto no pasase y ha gastado sin control y ha gastado sin presupuestos o ha concedido créditos muy mal y nadie les está exigiendo responsabilidades. Entonces, no solamente ya es un problema del coste, sino un problema de la sensación que da de que no se paga, de que nadie es responsable. Es que después son los mismos que exigen a los ciudadanos pagar impuestos. Son los mismos que dicen, oiga, que así de somos todos, el precio de la civilización. Sí, eso está muy bien. Pero empiece por casa, ¿no? Bueno, yo creo que no, efectivamente. Lo que decía usted del ejemplo, ¿no? Vamos a ver, hay una falta de ejemplaridad clara y eso pues ha derivado, es una de las razones por las que se deriva en una crisis fiscal. ¿Por qué? Porque claro que hay cierta austeridad, es decir, entre comillas, austeridad, es decir, en mayores impuestos, en un menor gasto público en determinadas cosas que algunos ciudadanos valoran y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que la sensación que tienen es que no hay un reparto equitativo de todo esto. Y además también se es ineficiente. Incluso algunas veces se tiene la sensación de que se pagan corruptos. Todo esto junto da una imagen lamentable. Con todo, yo creo que el núcleo del dinero que se paga no está yendo a corrupción, sinceramente. Se nos acabó el tiempo. Francisco de la Torre Díaz, gracias por venir aquí a Periodista Digital a hablar con tanta claridad de un tema difícil, áspero, intrincado como es el tema de los impuestos y como lo hace usted en el libro Hacienda Somos Todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.